Hey, ¿cómo están mis biocas? Espero se encuentren súper bien. Para este video vamos a ver por qué Colombia es un país mega diverso. Sí, mega diverso. No super, ni hiper, sino mega diverso. Hay 17 países mega diversos en el mundo y Colombia es uno de ellos, ocupando casi el primer puesto de esos 17 países, ya que el primero es Brasil. Pero si comparamos Brasil con Colombia en la extensión de territorio, tenemos muchísimas especies, casi en menos de la mitad del territorio de Brasil. Así que podríamos ser el primer país megadiverso, porque Colombia será un país megadiverso. Acompáñame a verlo. Colombia entra en la lista de los 17 países más megadiversos del mundo. Entre estos 17 países encontramos Brasil, México, Ecuador, Australia, Perú, entre otros. Colombia es un país megadiverso porque para hablar de diversidad de especies tenemos que hablar obligatoriamente de diversidad de ecosistemas. Ahí está la clave. Colombia es un país megadiverso porque tiene también demasiada diversidad en sus ecosistemas. Tenemos dos salidas al mar. Colombia cuenta con 62.829 especies, muchas de ellas endémicas. ¿Qué quiere decir endémicas? Que solo se encuentran en Colombia. En ninguna otra parte del mundo vas a encontrar estas especies, solo acá en este territorio. Contamos con 52 millones de hectáreas en bosque, 21 millones de hectáreas en sabanas, 1.10 millones de aguas continentales. Contamos con 59 áreas protegidas en nuestro país. Entre estas 59 áreas protegidas, entre las más importantes son la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra del Chiribiquete y la Isla Gorgona, que en estos espacios protegidos habitan especies exóticas y endémicas que solo podemos encontrar acá. Somos el país que ocupa el primer lugar a nivel mundial en diversidad de aves y de orquídeas. Contamos con 311 ecosistemas costeros. Tenemos la zona del Amazonas, tenemos la Orinoquía, el Caribe, la región andina, el Pacífico. Esto hace una congruencia, además de la cordillera de los Andes y sus diferentes vertientes, hace una congruencia específica en esta zona del trópico para que Colombia sea de verdad una joya en biodiversidad en el mundo. Tenemos el lugar número 1 en aves y en orquídeas. En aves tenemos 1900 especies endémicas. Entre las más importantes, el cóndor de los Andes, que es la ave nacional, el loro orejeamarillo, el águila arpía. Esta hermosa águila arpía se encuentra aquí, endémica en nuestra tierra colombiana. En orquídeas tenemos 4.270 especies de orquídeas, en su mayoría endémicas. Se descubren nuevas especies de orquídea aproximadamente cada año en Colombia. Es increíble la biodiversidad de orquídeas que tenemos en este país. Entre ellas y las más representativas tenemos la orquídea zapatito. Es una de las orquídeas más grandes en el mundo y está aquí. También tenemos la orquídea más pequeña del mundo, que es la orquídea Stelis, que cuenta con un tamaño apenas de milímetros. Y por supuesto no puede faltar la orquídea Cattleya, súper famosa en todo el mundo y es patrimonio nacional, es la flor nacional de Colombia. Ocupamos el segundo lugar en anfibios, con 8.275 especies de anfibios en nuestra zona colombiana. Contamos con la especie más venenosa de anfibio del mundo, que se encuentra en el Amazonas y en el Pacífico, que es conocida como la rana dorada. Esta rana dorada, como especie Phyllobates terribilis, es la más venenosa del mundo. Sus hermosos colores nos advierten que tiene una poderosa toxina capaz de acabar con cientos de vidas en un instante. En mariposas, ocupamos también el segundo lugar a nivel mundial con 3.245 especies de mariposas, muchas de ellas endémicas y exóticas, por supuesto, como la mariposa alas de cristal. Esta hermosa mariposa posee unas alas translúcidas que podemos ver a través de ellas y no se encuentra en cualquier parte del mundo. Ocupamos el tercer lugar en el mundo en palmas. Tenemos cantidad de palmas. Tenemos una palma tan especial como la palma de cera. Esta palma crece a 3.000 metros sobre el nivel del mar.
Pero ¿qué anormal es esto? Cuando una palma crece en la playa. Acá no, acá las palmas crecen incluso en las montañas más altas, conociendo la palma de cera, que también es símbolo nacional. Y por supuesto, no nos quedamos atrás en mamíferos, ocupamos el cuarto lugar en mamíferos, con especies tan nombradas y hermosas como el tití de cabeza blanca, el manatí del Caribe y variedades de osos perezosos. Por supuesto, en mi video anterior hablé sobre el oso de anteojos, que también pasa por nuestro territorio. Así que realmente los que estamos acá en Colombia tenemos una joya bajo nuestros pies. Cuidémosla demasiado y por supuesto contemplemos su belleza. Nos vemos en un próximo video, mis biocras.